8:33 minutos en el primer café y bueno, vamos a la parte de la entrevista del primer café. Don Cosme, presente al invitado. Sí, bueno, en esta mañana nosotros tenemos un sentimiento que nos sobrecoge de satisfacción, de gozo, porque está con nosotros un gran amigo que en lo personal a mí siempre me ha gustado verlo más en el rol de motivador, de escritor. Soy uno de sus fans porque el pastor Dio Astacio, yo quiero decir, y pastor, permítame utilizar la palabra lamentable para mí, no generalizado, lamentablemente la política nos está privando de uno de los mejores escritores latinoamericanos de motivacionales. Y es un hombre que en su pluma puede tocar las fibras de sus lectores. Bienvenido, Pastor Dio Astacio, aquí a El Primer Café. Muchas gracias, Come. Dios les bendiga a todos. Y gracias por la oportunidad de traerme a este primer café de la mañana. Y gracias por tus palabras, que viniendo de ti las acepto. Creo que hay que bajarle un poquito, pero las acepto. Porque tú eres tremendo escritor también y tremendo crítico de las escrituras. Así que gracias por esas palabras. A su orden siempre. Bueno, yo estoy de acuerdo con el pastor. Decía Spurgeon que cuando salía de las prédicas y le decían, oh pastor, qué tremenda prédica, él se bajaba los humos y decía, ya Satanás me lo dijo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el pastor. Pastor, ¿cómo combina, bienvenido, cómo combina usted ese oficio tan noble de ser pastor con la escritura y sobre todo con algo tan polémico, y más adelante lo vamos a desglosar como es la política? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, con la escritura no es tan difícil porque es parte de lo que he hecho siempre. Escribir es un don. Yo siento que es un don que Dios me dio. No creo que venga todo. El 99% es don y el 1% es trabajo y disciplina. Y así es que en la vida pastoral lo he combinado porque todos mis libros tienen dentro la palabra de Dios, aunque no son libros teológicos ni son libros directamente para la congregación, pero todo lo que tomo es experiencia y conocimiento de la palabra de Dios. Así es que ser pastor me ha ayudado bastante en poder enfocar y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana, a lo diario, a lo común. Con el tema de ser político, Eisenhower, dos veces presidente de los Estados Unidos, decía que la política debe ser la labor a medio tiempo de toda persona responsable. O sea, yo creo que el rol político de la responsabilidad de nosotros producir los cambios que un país necesita no es nada ajeno. O sea, a veces la gente me dice en la calle, usted dejó la obra de Dios para dedicarse a la política. Eso es muy común. Yo le digo, bueno, Moisés no estaba haciendo la obra de Dios cuando estaba trabajando, tratando de liberar al pueblo de Egipto o de la esclavitud de Egipto. No la estaba haciendo José cuando ayudó al faraón a alimentar el pueblo. No la estaba haciendo Daniel cuando ayudó a más de cuatro reyes específicamente a gobernar. O sea, esa no es parte de la obra de Dios, porque creemos que la obra de Dios está siempre in situ en una congregación. Y la obra de Dios es mucho más extensa que esa. El Señor dice en uno de los salmos, le hiciste un poco menor que los ángeles a los hombres y le diste autoridad sobre toda cosa creada para que lo dominase y lo sojuzgase. Es decir, la obra de Dios es la existencia del ser humano en todas sus dimensiones. La obra de Dios es el bienestar de todos los seres humanos en cualquier circunstancia. Y eso es imposible hacerlo si los hombres no se organizan, si los hombres no tienen leyes, si los hombres no tienen constituciones y si no tienen gobierno. Y para ello es necesario el quehacer político.
Yo creo que la confusión, pastor, está en definir. Yo creo que una cosa es política y otra cosa es politiquería. Política es el arte de servir y el pastor es un fiel servidor per se, y todos y cada uno de nosotros hacemos política de una u otra forma, y ahí eso hay que aclararlo, ¿no? Yo creo que por lo que me está usted diciendo, usted nunca ha practicado la politiquería, sino que ha estado de frente con el arte de servir. Ahora, ¿desde cuándo usted se involucra? ¿Cuándo siente ese nivel o ese llamado por Dios de hacer cambio dentro de la política? Porque fíjese usted, me decía un gran escritor llamado venezolano, de apellido Rodríguez. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros buscamos que la religión cambie las cosas, eso no lo va a hacer. Mira, si tú no te inmiscuyes dentro del Estado con la unción del Señor, y me ponía el caso de Brasil. En Brasil no ha pasado una sola ley, un país tan pervertido. ¿Por qué? Porque la mayoría en el Senado, en los curules, son cristianos, hombres de Dios, que no van a dejar pasar ninguna tendencia que trastorne una sociedad ni un Estado. ¿Qué opinión le amerita de eso? Bueno, precisamente el tema del Brasil, todo lo que es el caso de Odebrecht no se había descubierto si no tenemos allí diputados cristianos, y no se habrían enjuiciado presidentes, y no se habrían destituido presidentes, y no estaría un juez como Moros en Brasil si no hubiese tenido un entorno cristiano que le favoreciera. Yo entiendo que los países necesitan sus mejores hombres. Y como decía el filósofo, el lugar de todo hombre es allí donde es más útil, donde es más útil. Y la iglesia, yo entiendo que si usted va a buscar el hombre más serio de un pueblo y va a ubicar varios lugares para ubicar ese hombre más serio, va a recorrer, la iglesia debería ser uno de esos lugares. ¿Okay? Quizás debería ser la iglesia, la judicatura y algunos otros lugares. Entonces, nosotros tomamos los hombres que están en la calle, como dice el Señor, a rescatar lo que se había perdido, hombres perdidos. Pero dentro de los hombres perdidos están profesionales perdidos de todas las índoles. O sea, están médicos perdidos, están abogados perdidos, están contadores perdidos, gente que no conocía a Dios y que en un determinado momento su vida pudo haberse hecho un fracaso. ¿Okay? Nosotros tomamos esos hombres, le predicamos la palabra de Dios y transformamos su vida, transformamos su corazón. Ahora, ¿cuál debe ser el lugar de ese hombre que se ha transformado su corazón? Si es un periodista, por ejemplo. Bueno, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse en la iglesia siendo ujier de la iglesia? ¿O deberíamos nosotros devolverlo a la sociedad a que sean útiles? El rol de un pastor es aportar a la sociedad los mejores hombres, los hombres que son útiles para producir los cambios, los hombres que son útiles para establecer el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Porque muchas personas creen que el reino de Dios es la iglesia. Y la iglesia es parte del reino de Dios, pero eso no es todo el reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios, que dice en su palabra, Mateo 6:33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, el establecimiento del reino de Dios tiene un propósito, es la justicia. Un código, es la justicia. Sí, la justicia. ¿Para qué? Dice, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, ¿qué hace la justicia? Que da a cada uno lo suyo. ¿Qué hace la justicia? Que toma un presupuesto de salud pública, un presupuesto de educación, 4% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y lo distribuye justamente. Pero eso no se puede hacer muy fácil. Para hacer eso hay que tener mucha conciencia. Pero el gran aporte que debe hacer el reino de Dios es llevar hombres justos que puedan distribuir ese presupuesto justamente, que le llegue al profesor lo que es del profesor, que le llegue a los constructores lo que es de los constructores, que le llegue al estudiante lo que es del estudiante, que le llegue al conserje lo que es del conserje, y que realmente, teniendo un presupuesto tan alto, el más alto en toda la historia de la República Dominicana, en los últimos años lo tenemos ahora, tenemos la peor educación histórica de la República Dominicana, teniendo uno de los peores índices en la calificación de PISA. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Falta justicia. O sea, no faltan hombres serios, falta justicia. Entonces, nosotros, la iglesia, deberíamos aportar hombres que donde se robaba,
no se robe, como dice el apóstol Pablo, el que robaba, que no robe más. Entonces usted toma un contador que se dedicaba a sobornar en el tema de impuestos, a sobornar o adulterar números, entonces el contador conoce a Dios y sabe que ya no debe hacerlo y usted lo aporta a una sociedad a hacer lo correcto. La política está ávida de esos hombres. En lugar de los pastores reprimir a los hombres de que vayan a la política, deberían darle una formación espiritual robusta, una formación bíblica robusta y estimularlo a que vayan a la política. Pastor, ¿por qué después de usted haber tenido un éxito rotundo como líder político, y vamos a decir hasta cierto punto independiente, cuando se lanzó en aquella oportunidad como candidato a alcalde en Santo Domingo Este, que contra todo pronóstico, sin recursos, posiblemente con una vallita en la 27 de febrero en el viaducto, y era la única valla que tenía. La única valla, y a mano pelada. Yo llamaba a los hermanos a que hicieran gira para ir a verla. Sí. Y usted logra aproximadamente un 11%. Sí. Un 11% sin recursos. Y sabemos todo lo que ocurrió en esas elecciones y luego las protestas y que eso derivó. ¿Por qué con esa trayectoria de líder, de liderazgo independiente, con una trayectoria inmaculada, decide incursionar en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Por qué el PRM, pastor? Ok. Bueno, primero el por qué decido incursionar en un partido, ¿no? O sea, exacto. La política es el arte de ponernos de acuerdo. Así la defino yo, el arte de los acuerdos. Está demostrado y ahora queda demostrado que los políticos independientes en este país todavía no ha madurado lo suficiente como para darle cabida a los políticos independientes. Usted tiene ejemplos de más ahí de otros partidos que consistentemente han insistido en ir solo y eso ha perjudicado a muchos candidatos de ellos que pudiendo ganar por falta de una alianza quedan fuera. Y ellos mismos, incluso ahora mismo, no llegan al 1% muchos de esos partidos. Si usted quiere hacer vida política en esta vida, yo tengo una edad ya considerable, ¿no? Si quiero... No, usted es un hombre muy joven, pastor. El ejercicio del poder, muchas gracias. El ejercicio de la política es el acceso al poder. Usted no puede hacer política solo para hacer un comentarista y para decir cosas. Si usted hace política, tiene que tener como propósito accesar al poder. Y la vía para accesar al poder son los partidos políticos. Muchos líderes, incluso cristianos, quieren hacer política 6 meses antes de las elecciones. Quieren que un partido mesiánicamente lo escojan a ellos porque tienen un nombre, porque los conocen, porque tienen mucho público y que ese partido lo escoja a ellos y lo ponga como candidato. Y los partidos grandes no hacen eso, muy escasamente. Entonces los partidos pequeños los usan a veces como corderos y lo meten como candidato, le hacen un volumen de votos mayor que el que le pudiera hacer cualquier desconocido, que es bueno, y eso produce senadores nacionales, eso produce senadores al Parlacén, y eso produce oportunidades de acuerdos, de meterte por aquí, de meterte por allí, pero claro, usando como carne de cañón a todos esos que nos hemos sacrificado, y le hemos hecho lo que yo diría el batimento político o el nombre político en los distintos lugares. Pero eso no produce resultados, eso no produce un cambio profundo y deja fuera de la política, de los escaños, a muchos hombres y mujeres buenos. ¿Dónde hay que ir? Bueno, hay que ir a la gran casa política. ¿Cuántas hay? PRM, PLD en la República Dominicana. ¿Quién estaba gobernando? El PLD. Yo no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba haciendo el PLD, no estaba de acuerdo con cómo se estaba manejando el PLD. Además, no entra dentro de mi espíritu, o sea, ser PLDista con el respeto que me merece. Mi papá fue PRMista o PRDista en sus inicios, trabajamos en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y contestando un poquito de la pregunta anterior, ¿verdad?
mi mamá fue buscada en mi casa para ser diputada cuando yo tenía como 12 años. Ella no quiso. Y ahí a mí me nació el deseo de decir, yo sí quiero, o sea, pero yo me voy por la iglesia, me hago pastor, estaba vedado ser político y ahí esa parte se reprime un poco, aunque yo estudié Derecho y seguí en ese proceso. Entonces yo me cambio al PRM porque yo quiero hacer política a largo plazo. Yo quiero crecer en un partido político, yo creo que los cristianos tenemos que hacer vida en un partido político si queremos producir los cambios y tener oportunidades. Y concluyo dándote este sencillo ejemplo. Ahora mismo logramos que el PRM llevara 19 candidatos a curules y a diputados y un senador. Ganamos el senador. El pastor Franjul, Melcíades Franjul, acabo de hablar con él, ganó como senador en la provincia Peravia. Ganamos una pastor, sí, pastor, hombre de Dios. Pastor de profundidad, hombre de Dios, y que ya fue diputado ejemplar. Ganamos una curul en la provincia de Bauruco, la diputada más votada y más joven del país, 25 años, hija de pastores y cristiana también. Ganamos una curul en San Pedro de Macorís, ganamos una curul en La Romana, y ganamos una curul también en San Cristóbal. Creo que por todas ganamos unas 7 diputaciones, pero pudimos haber ganado una 20, una 19. ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, porque muchos cristianos se fueron por los partidos pequeños y ellos mismos empezaron a tirarle piedra al PRM de allá y a montarse en la ola del gobierno, que el PRM tenía una agenda liberal, que el PRM tal cosa, que el PRM tal cosa. Y en lugar de apoyar esos candidatos nuestros, perdimos una pastora excelente en Santo Domingo Este, perdimos otros pastores aquí en el distrito, perdimos por pequeñas cantidades de votos, por 100 votos, por 80 votos, por 200 votos, perdimos. Porque en lugar de enfocarnos en apoyar candidatos en partidos mayoritarios, nos enfocamos en tirarle piedra a una candidata o a 2 candidatos porque no nos gustaban sus posturas o sus planteamientos. Y eso entonces afectó a esos candidatos cristianos. Conclusión, yo creo que el que quiera hacer vida política debe hacerlo en un partido mayoritario, porque en República Dominicana todavía no hay la madurez suficiente como para elaborar una plataforma donde la gente te reconozca y te acepte, pero además de eso, un partido político es una cosa impresionantemente compleja. La gente no tiene idea. Tú ves Punta Catalina, armar Punta Catalina, yo defino sociológicamente, armar una candidatura presidencial en un partido político es lo mismo. Lo único que esto es sociológicamente, donde tú tienes que tocar tantas aristas. ¿Cuántas personas se aliaron con Luis Abinader para él poder ser presidente? Desde ir a buscar finalmente a una persona o vincularse ya al final con David Collado, Roberto Salcedo, Roberto Ángel, me doy a entender, todas esas personas, ponerlas de acuerdo, tener pendiente la Junta, tener pendiente los delegados, tener pendiente los pueblos en la mesa, tener pendiente la cantidad de personas que intervienen en ese proceso político, eso no es fácil. Y para hacer eso hay que tener una experiencia política. Y esos son los partidos grandes los que lo tienen. Nosotros no podemos seguir jugando a la política en los pequeños lugares. Yo respeto el crédito que tienen mis amigos de los partidos pequeños, pero en mi caso personal escogí ir al PRM porque creo que tiene los mejores hombres de este país. Momento de hacer la pausa y le voy a dejar una pregunta al aire. Siente entonces, como dijo don Cosme anteriormente, que ahora sí se va a capitalizar políticamente y estructuralmente ese 11% y Dio Astacio entra al kairos de Dios en cuanto a la visión que le ha dado. Vamos al corte y ya volvemos. 8:55 en el primer café. Dejamos una pregunta al aire al pastor Dio Astacio. Pastor, entonces, lo que dijo don Cosme anteriormente de ese 11%, ¿siente usted que ahora se va a capitalizar ese liderazgo político con la visión que Dios le ha dado a usted a través del PRM y está en el kairos de Dios en este momento?
Bueno, yo creo que el caso de Moisés, Dios va destilando los hombres que Él quiere para la política, lentamente. Porque la política es un asunto serio. Y los hombres que quieren ir a la política no necesariamente es que sean honestos y que sean correctos. Se necesitan preparados en el quehacer político. Moisés tomó casi 80 años en prepararse. Daniel se tomó un tiempo, pasó por el foso de los leones, tuvo tiempo. José sufrió 17 años. Increíblemente. Entonces, el error de los que hemos incursionado en la política, para incluirme, creyendo que eso es un tema de la noche a la mañana, porque Dios me dijo que yo fuera tal o cual cosa, ese ha sido el problema. Aquí e internacionalmente, para tocarte un poquito lo que hablamos fuera de cámara. O sea, creer, bueno, tengo un liderazgo fuera, lo sé dirigir, pero cuando tú entras al ruedo político, las cosas son muy diversas y hay que tocar muchos intereses y hay que hablar de muchas cosas. Yo pienso que vamos creciendo, yo pienso que estamos haciendo un camino. Quizás lo coseche yo, lo coseche Cosme, lo coseche otro, no sé. Pero sí hacer un camino correcto, un camino de respeto, donde los partidos nos respeten, no solo porque somos evangélicos, porque somos cristianos, sino porque hemos hecho un trabajo dentro del partido. Ahora mismo, la DICLAP, que es la Dirección de Culto de Luis Abinader, yo te puedo decir que tuvimos que haber sumado entre 150,000 a 200,000 votos. O sea, fue un trabajo, una estructura, las 32 provincias, los 158 municipios, los 200 y pico de distritos municipales. Ahí en cada uno tenemos grupos de personas trabajando política, involucrándose, muchos de ellos fueron delegados. Por ejemplo, yo aspiro a que los cristianos seamos los mejores delegados que puede aportar el país. Yo aspiro a convencer a los pastores de que tenemos que involucrarnos en la parte electoral, que tenemos que aportarle a la sociedad buenos delegados, que tenemos que prepararnos desde ahora para que cuando venga el proceso político nosotros les digamos, miren, ustedes necesitan un mínimo de 16,000 delegados, son 32,000, son 116,000 mesas, son 2 por mesa, que nosotros los cristianos podamos decirle, aquí tenemos hombres y mujeres serios, honestos, que están dispuestos y preparados para hacerlo, y los partidos se quiten ese dolor de cabeza, porque gran parte del dolor de cabeza de un partido es tener delegados que resuelvan y que respondan a la hora cero. Entonces yo creo, conforme a esa pregunta, que es un proceso lento de crecimiento, que no podemos verlo con apasionamiento ni desesperación. Tenemos que ir ocupando los peldaños que el Señor nos da en ese aprendizaje, que es un caer, a veces levantarse, a veces caer, a veces levantarse, pero con el mismo propósito. Hay muchos compañeros que fueron a la política, aspiraron, perdieron. Ya tú no lo vuelves a ver en política hasta 6 meses antes de la elección. Cuando yo perdí como candidato en Santo Domingo Este, me quité el polvo, me levanté y a la semana estaba haciendo política. Ok, luego volvimos a perder como precandidato en Santo Domingo Este, recogimos el polvo y seguimos haciendo política. Porque es una vocación, es un trabajo, no es busca de una oportunidad, busca de una posición. Que somos Mi TV, siempre contigo. Análisis, comentarios y todo el acontecer diario está en un solo formato, El Primer Café. El Primer Café con el licenciado Cosme Peña. Porque las encuestas que se hacen con un carácter científico, pues esas encuestas no fallan. Y la veracidad del periodista Luis Hernández. El Primer Café de lunes a viernes por Mi TV de 8 a 9 de la mañana. Porque en materia de opinión e información somos los número 1.